Buen día. En este video quisiera reflexionar y dar un poquito más de datos acerca de los transposones expuestos en el video anterior. Estos transposones, DNA que se mueve, que cambia su lugar en el genoma, normalmente está situado en regiones intergénicas o en intrones, en donde no tiene ningún efecto. Además, es común que en estas regiones intergénicas sean regiones de heterocromatina, altamente condensadas, digamos que no son legibles y que cuesta mucho trabajo que ahí haya expresión génica. Esto se ha seleccionado así porque para la célula es un riesgo que el transposón se mueva y pueda interrumpir un gen que sea esencial para el desarrollo y que cause efectos deleterios en el organismo que alberga ese transposón. En el caso del maíz, por ejemplo, en donde nada más varía el color de los granos, pues eso en realidad no compromete el desarrollo de la planta, y es por eso que es evidente y que permitió el descubrimiento. Pero no siempre es así, y de alguna manera se han seleccionado para estar en regiones de heterocromatina o en intrones en donde no haya ningún efecto. Obviamente, si digo que está en un intrón es porque es parte de un gen, es decir, eucromatina. Por ejemplo, este gen C, que supongamos que tiene 4 exones, 3 intrones, y en el segundo intrón ahí tenemos un transposón. Sin embargo, no hay ningún efecto porque está propiamente en el gen, pero no interrumpe el marco de lectura. Y aparte, esto se remueve por splicing, no está presente en el RNA maduro, no forma ninguna proteína, no pasa nada. Entonces, en la mayoría de los casos tenemos este escenario. Sin embargo, hay excepciones que son que vale la pena que tratemos aquí. En mi opinión, creo que uno de los ejemplos clásicos son los elementos P, que causan la disgénesis híbrida en la mosca de la fruta Drosophila melanogaster. Esta mosquita modelo de estudio que aquí en el canal hemos compartido algunos videos de su biología molecular y de algunas cosas interesantes. Bueno, esto de la disgénesis híbrida consiste en cruzar dos cepas diferentes de moscas. Al macho la llamamos P, la hembra M. Esto es importante, que sean distintas. Los híbridos, la F1, que se genera, le llamamos moscas disgénicas, y estas tienen defectos, esterilidad y algunos otros defectos en su desarrollo. De hecho, este fenómeno se descubrió al hacer estas cruzas y encontrar moscas de ojo blanco, que es uno de los fenotipos clásicos en genética de Drosophila, causada por la alteración o un alelo nulo del gen white, responsable del color café rojizo natural que tienen las moscas, ¿no? Entonces, si había moscas que tenían este tipo de afectación, pues algo estaba pasando aquí. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Después de la fecundación, pues hay mezcla de dos genomas, el genoma que proviene de P y del que viene de M. Y aquí la clave es que el genoma M es permisivo para el movimiento de ciertos transposones que están codificados en el genoma P, que es nada más teniendo genoma P, no pueden brincar, no pueden moverse, pero al mezclarse con genoma M, hacen posible su movimiento. Imagínate que esto es el transposón que encontramos en moscas P, que se llaman elementos P o P-elements, y esto naranja es un gen. Entonces puede moverse e interrumpir un gen parecido a lo que ocurre con el maíz, y entonces causar
ciertos efectos deleterios, ¿no? Como estos que tenemos acá. ¿Cómo es el elemento P o el P-element? Bueno, pues aquí tenemos, es un transposón autónomo. Curiosamente, en la bibliografía, por ejemplo, en el libro de genes, el famoso libro de genes, más que hablar de exones, habla de marcos de lectura abiertos, ORFs, por sus siglas en inglés. Entonces tiene 4 ORFs y 3 intrones. Y hay 2 posibles transcritos, uno que sostiene o que mantiene al tercer intrón, que es este que tenemos aquí, con esta barrita blanca, y otro en donde se remueven los 3 intrones, fusionando los 4 ORFs o 4 exones. En este caso, pues se incorpora un stop codon, un codón paro prematuro, que genera una proteína de 66 kilodaltones, el cual impide el movimiento del elemento P. Eso pasa en los machos que nada más tienen genoma P. Sin embargo, al mezclar estos genomas, hay ciertos RNAs no codificantes que permiten que se genere esta proteína y luego a la postre el movimiento de los elementos P. El fenómeno propiamente necesario para el movimiento queda fuera del objetivo de este video, pero más adelante lo podemos ver, que es muy interesante, ¿no? Pero bueno, de este transcrito se obtiene una proteína más grande de 87 kilodaltones que tiene actividad de transposasa y está moviendo estos transposones, causando defectos en estas moscas disgénicas. Esto es en la mosca, en este invertebrado, pero también en plantas ocurre esto. Y vamos a ver ejemplo de los retrotransposones onsen de la planta modelo Arabidopsis thaliana. En este caso, Arabidopsis, que es una planta del hemisferio norte que le gustan los climas templados, se somete a calor, o sea, le subes un poquito la temperatura y se estresa. Y entonces esa condición de calor va a propiciar el movimiento de este tipo de retrotransposones, que si recuerdas el anterior video, son transposones copy-paste, es decir, mantiene su posición, pero aparece otra inserción en algún otro lugar del genoma. Y esto es heredable. Para que valga la pena, pues es heredable. Y para demostrar eso, lo que hicieron los investigadores de este artículo que cito acá fue estresar plantas que no eran plantas propiamente silvestres o wild type. Para evidenciar esto fácilmente hubo que darle un empujoncito y probar una mutante que era propensa al movimiento de estos transposones, ¿no? Entonces lo que hicieron con las plantas estresadas fue polinizarlas con gametos que venían de plantas no estresadas silvestres, y la progenie mostraba más inserciones de onsen. O la situación contraria, tomar polen de plantas estresadas para fecundar plantas silvestres sin estresar, y veían que había un mayor número de inserciones. Posiblemente esto sea una respuesta de la planta a tratar de generar variabilidad genética que permita la adaptación al estrés por alta temperatura. Sin embargo, esto solamente se vio en una generación, ya en generaciones subsecuentes ya no se vio más movimiento o replicación de estos retrotransposones, como que hay un límite, se permite, pero hay un umbral en el que ya no es posible. Entonces, bueno, tanto los P-elements como estos son ejemplos de movimiento de transposones, pero digamos a corto plazo, ¿no? De una generación a otra. Sin embargo, a través de la evolución esto ha ocurrido y tenemos evidencias de ello. Y sabemos la consecuencia biológica y molecular que han tenido. Los transposones han propiciado la expansión
de los genomas en los cereales, o en otras palabras, han propiciado el crecimiento, la cantidad de DNA que hay en los cereales. Imagínate que aquí tenemos un pedazo de DNA del genoma del precursor de los cereales. Entonces, a lo largo de la evolución, estos transposones fueron moviéndose, replicándose y entonces incrementando la cantidad de DNA que había. Y esto ha propiciado, bueno, esto se ha visto en las diferentes especies de cereales. Aquí tenemos 4 cereales, el Brachypodium distachyon y otros 3 muy comunes, el arroz, el maíz, la cebada. Y si vemos el número de genes, el total de genes que hay, pues no es tanto comparado con el tamaño del genoma, obviamente haploide. En otras palabras, la diferencia que hay en número de genes es notablemente menor o no es significativa comparada con la cantidad de DNA que hay. Entonces, si en maíz, por ejemplo, tenemos mucho más DNA que en Brachypodium, no es por el número de genes de maíz. Debe haber otra razón, y la razón es la cantidad de transposones que se han movido y replicado a través de la evolución de estas plantas. Y finalmente les platicaré de una aplicación de los transposones en modelos de estudio. Situaciones parecidas se pueden hacer en Drosophila. Yo les voy a platicar de una aplicación que tenemos en el modelo de estudio Arabidopsis y que tiene el objetivo de hacer investigación fundamental para conocer acerca de la función de los genes y de la expresión que tienen los genes de esta planta. La aplicación son las trampas génicas o la generación de transposantes. Consiste esencialmente en pasar el sistema de transposones de maíz que explicamos en el video anterior a la planta modelo Arabidopsis. Una planta tendrá el elemento AC, que si recordamos es la transposasa, pero no va a tener el transposón. El transposón lo va a tener otra planta, que llamamos la DS. Aquí tenemos la estructura del transposón DS. Estos triangulitos representan los repetidos invertidos que están flanqueando al transposón propiamente. Y en medio, en lugar de tener una transposasa, tenemos un gen reportero GAS que lo que hace es producir un color azul. Es un gen que codifica para una enzima que produce un color azul en presencia de un cierto compuesto, ¿no? Y un promotor mínimo, ¿no? Bueno, estas construcciones deben de llevar por alguna razón técnica un gen de resistencia a canamicina, simplemente para saber que la inserción está ahí. Aquí lo que hacemos es cruzar, recordando que son diploides, cruzamos, obtenemos una heterocigota, y entonces en estas plantas que tienen el AC y el DS, pues el AC, la transposasa, va a reconocer los bordes que tenemos en el DS y lo va a mover a alguna posición aleatoria en el genoma. Y después de la fecundación se obtendrá semilla, de esas semillas se obtendrán plántulas y cada plántula tendrá la inserción en un lugar distinto. Y obviamente por cuestiones técnicas debería obtener una homocigota para la inserción, y obviamente habrá muchos casos en donde la inserción caiga en una región intergénica sin ningún efecto, pero lo que queremos es que caiga en un gen, en algo interesante. Y puede ser que ocurra, en el mejor de los casos, el siguiente caso, que el transposón, que aquí no lo pongo completo por facilitarme la vida, pero que el transposón caiga y que divida a un gen estructural. Entonces, por un lado, tengamos en 3'
el gen propiamente dicho, lo que se va a transcribir, y por otro lado tenemos el promotor. Y si te fijas aquí en este DS tenemos una caja TATA, que es un promotor mínimo, lo mínimo que se necesita para que haya transcripción. Pero pues, es una transcripción basal, cuasi imperceptible. Sin embargo, al tener aquí un promotor, la transcripción de este GUS dependerá de los elementos en cis que haya en este promotor. Entonces, GUS se expresará en función de esto, el gen estará interrumpido, en teoría no se expresará, aunque luego siempre hay sorpresas, algunas de ellas inexplicables, pero en el mejor de los casos se interrumpe, y entonces la planta tendrá dos características. Tendrá el fenotipo, un fenotipo al estar interrumpiéndose la expresión de este gen, un fenotipo mutante, y por el otro expresará GUS en donde el gen se expresa dada la actividad del promotor sobre este mínimo. Y luego con el reactivo que reconoce la proteína GUS podemos ver dónde se observa la proteína en diferentes líneas, ya sea en el meristemo apical, en raíces, en las inflorescencias, etc. Y este tipo de aproximaciones históricamente han sido muy útiles para hacer estudios y descubrir la función de los genes, cuál es el efecto que hay al interrumpirse y sus patrones de expresión. Y pues bien, espero que esto haya sido de utilidad. Agradezco tu atención.